Como ustedes saben, este año vamos a elecciones otra vez, solo que ahora para elegir a un nuevo poder judicial. Estas elecciones se van a llevar a cabo el 1 de junio. Son unas elecciones realmente muy complicadas. Yo veo que la gente está muy confundida sobre qué es lo que van a ir a votar, cómo van a votar, dónde. Se renuevan y se modifican 881 puestos, si es que tengo yo bien el dato. Y recientemente el Consejo General del INE aprobó un documento que se llama Marco Geográfico Electoral para la elección judicial 2024-2025. Y pues sí, como de alguna forma esto solamente se legisló a nivel constitución y no hay reglamentos ni nada, pues básicamente es el INE el que está de alguna forma poniendo un poquito como las reglas de este proceso inédito. Entonces, bueno, en el caso de la Suprema Corte, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que también depende del Poder Judicial, sus integrantes van a ser elegidos a nivel nacional. Luego los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral se van a elegir en circunscripciones electorales y también, pues, para los magistrados de circuito y los jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial, aunque, bueno, algunos de los circuitos se van a dividir en subcircuitos. Es todo muy complicado porque, pues, los distritos electorales no empatan con la estructura de de cómo se dividen los circuitos judiciales. Entonces, es realmente algo muy, muy complicado. Las críticas a las decisiones que ha tomado el INE, pues no se han hecho esperar. Roberto Gil Suárez, por ejemplo, que es uno de los aspirantes a la Suprema Corte, ha criticado esta selección por presuntamente favorecer a Morena, dice él. Pero bueno, para contribuir a esta discusión y tratar de entender mejor qué es lo que ha decidido el INE y por qué, vamos a conversar ahora con Martín Faz Zamora, consejero electoral del Instituto Nacional. Gracias, Martín, por estar aquí. Y bueno, te hago la primera pregunta, a ver si nos puedes explicar un poquito, porque, claro, obviamente, pues jueces, tribunal electoral, todo eso es a nivel nacional, pero la dificultad empieza cuando, ¿cómo se van a elegir jueces y magistrados? Porque, pues obviamente, como decía yo hace un momento, la distritación tradicional, pues no es la misma de jueces y magistrados. ¿Cómo ha resuelto esto el INE, consejero? Pues lo hemos resuelto lo menos peor posible, porque realmente la complejidad de la elección así lo requiere. Eh, la elección tiene que ser por circuitos, por los circuitos judiciales. Hay cierta correspondencia entre los distritos judiciales y las entidades, no Ajá. así con los distritos electorales, como bien lo dijiste, ¿no? Hay, hay 300 distritos electorales, pero hasta cierto el hecho de que los distritos judiciales sí tengan una cierta correspondencia con los estados, aunque también hay algunas regiones como en La Laguna, por ejemplo, en donde Coahuila y Durango se mezclan, o una zona de Sonora con Baja California. Entonces lo que hicimos fue crear unos distritos judiciales electorales, y en base a eso fue que se hizo este marco geográfico. Y otra cosa también que se tuvo que hacer, pues es, no es posible hacer una elección de carácter en donde todo el mundo vote por todos. Sería imposible, porque además las competencias, Hernán, que esa es otra complicación, la competencia de un juez no es de carácter meramente territorial. Tú, por ejemplo, si estás en Nuevo León, puedes, por ejemplo, en materia civil, puedes pedir que lo vea un juez civil en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no hay forma de que haya no es lo mismo una elección de alguien que te representa desde un punto de vista incluso hasta territorial, un diputado en tu distrito, que el caso de los jueces con competencia. Entonces, eso es lo que hace que solamente para el caso de los magistrados o del Tribunal de Disciplina Judicial, que es una nueva institución, o de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son de carácter nacional, ahí sí puede haber, digamos, una elección en donde todo mundo puede elegir, pero ya para los magistrados y para los jueces de distrito, pues sí se tuvo que hacer una división de tal forma que no se va a poder votar por todos absolutamente, sino solamente por algunos jueces, ¿no? Según el lugar Claro. en el que estés, porque de Ahora, otra forma tendrías que votar todos y entonces sí sería mm, tremendo, ¿no? O sea, claro. Entiendo que boletas. el trabajo de ustedes ha sido, bueno, que ahora con las decisiones que ha tomado el INE, es que cada persona, cada votante elegiría un máximo de 10 jueces federales y un juez penal. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, bueno, eso está establecido desde la ley, o sea, es decir, son solamente 10 los que se pueden elegir, entonces lo que nosotros estamos tratando de asegurar justo con este marco geográfico es que tengas la posibilidad de elegir al menos al jueces de distintas materias, porque luego ese es el otro tema, son distintas especialidades, hay especialidades, hay penal, hay administrativo, hay mixto, hay laboral, y luego hay algunos especializados en asuntos económicos, otros especializados en temas de comunicaciones, y luego hay una comisión de los mismos. Entonces, lo que se trata con este marco geográfico es de que se pueda elegir de más de alguna materia y no solamente de una sola materia, porque hay que elegirlos en la boleta, que ya se aprobó en la comisión la boleta, ahora pasará a consejo. Se va a ver cómo, además de los listados y de el poder que los está postulando, también vienen por materia, es decir, si es materia penal, si es materia civil, si es laboral, si es mixta, si es administrativa. O sea que no está concluida esa discusión, todavía no es muy claro qué se va a votar en cada lugar, pues. No, sí está claro, lo que pasa es que pues va a depender de lo que votes, o sea, es decir, podría ocurrir que en algunos casos algunos jueces de determinada materia, alguien no vote por ellos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pues yo mis 10 votos los voy a dar unos a materia penal, otros a administrativa, y a lo mejor alguien no vota por algún juez laboral. Es decir, eso va a depender del tipo de votos. Puede ocurrir que haya algunas materias en donde algunos aspirantes no obtengan votos en una cierta zona, pero en otra zona sí, y al final de cuentas, al sumar los votos, pues quien tenga más votos será el que quede. Ahora, ¿cómo evitar Difícilmente, que... Ajá. difícilmente no va a haber eh, eh, algún, es decir, que no haya ni un solo voto nunca por alguien administrativo, no creo que ocurra. A lo mejor en un distrito judicial no los hay, pero en otros sí. Ahora, Martín, ¿cómo evitar que los dados no estén cargados en la distribución? Roberto Gil Suárez, que está compitiendo para ministro, anunció que la distribución está favoreciendo a Morena por llevar cargos más importantes. Él dice, se están asignando los cargos más importantes a las zonas donde ese partido es fuerte electoralmente. Dice, por ejemplo, Iztapalapa y otras demarcaciones. ¿Tiene fundamento esa crítica que está haciendo Roberto Gil o simplemente cada tribunal se ajusta a la ubicación de su sede? ¿Cómo funciona esto? Es que tiene que ver con la ubicación de la sede. El punto es que hay jurisdicciones más amplias que la sede en donde estás. Es lo que te decía. Tú puedes estar, un juez civil de Nuevo León puede tener jurisdicción en San Luis Potosí, si es que si así lo deciden quienes quieren entrar bajo esa jurisdicción. Y entonces lo que se ha hecho es que de acuerdo a donde está ubicada la sede de un determinado tribunal, ahí se va a votar, pero como tiene competencia en otros lugares más amplios, en otros lugares a lo mejor ahí sí no se va a votar por ese juez, pero
pero no es una cosa arbitraria. Por otro lado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, la sala superior del Tribunal Electoral y las salas regionales, pues son votaciones nacionales. Claro que las salas regionales, divididas por circunscripción, solamente son los magistrados de distrito y los jueces de distrito, que por otro lado son pues los más complejos, ¿no? Porque ahí hay una combinación, como te digo, también, no solamente de especialidad de la materia judicial, sino también pues de ubicación geográfica. Entonces, lo que hicimos fue, dado que no podrías votar, si tú tuvieras que votar por todos los jueces que pueden tener competencia sobre ti en la Ciudad de México, pues estaríamos hablando de centenares y centenares de aspirantes y de decenas y decenas de boletas. Entonces se tuvo que hacer esa división del marco geográfico que permitiera darle una cierta operatividad logística a un proceso tan complejo. Ahora, consejero, tengo la impresión de que para la gente que nos escucha y nos ve, todo esto suena en chino y que la gente va a ir a votar, el grueso de la población va a ir a votar el 1 de junio sin entender muy bien siquiera la diferencia entre un magistrado electoral, un juez federal, un ministro de la Corte, un integrante del Tribunal de Disciplina. Se antoja que para todo esto hace falta un esfuerzo pedagógico inmenso y al mismo tiempo pues que hace falta un presupuesto para poder hacer ese esfuerzo pedagógico inmenso. Y ustedes mismos han estado denunciando que el presupuesto que se aprobó pues no es suficiente. ¿Qué tanto se podrá hacer para esta primera elección para que no termine de ser un fiasco, consejero? Pues mira, justo precisamente todo el pautado que el INE va a realizar, contrario a una elección ordinaria en donde el pautado pues fundamentalmente tiene que ver con pues anunciar en dónde va a ser el día de la jornada electoral. eh, Ahora, en cambio, va a ser precisamente explicar cuáles son los distintos cargos, cuáles son las funciones que tienen, qué función tiene un magistrado de la Suprema Corte, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál un magistrado de circuito, qué los jueces de distrito, qué son las competencias en materia penal, civil, o sea, es decir, pues sí, incluso para nosotros mismos dentro del instituto ha sido también una cosa compleja porque pues nosotros pues nos hemos tenido que meter a estudiar la estructura del poder judicial, luego en algunos casos incluso, por ejemplo, en algunos estados en los que también se están haciendo se van a hacer elecciones del Poder Judicial Estatal, han aprovechado la reforma para modificar algunas cosas y eso también va a ser otra complicación. Sí, Porque nosotros luego vamos a hacer un también, esfuerzo didáctico, ya, eso van a hacer, todo nuestro pautado de spots va a ser fundamentalmente un esfuerzo didáctico para que se comprenda cuáles son las funciones que realizan los distintos cargos a los que el electorado irá a con votar. conclusión, probablemente de aquí al 1 de junio van a dormir muy pocas horas los consejeros del INE y los funcionarios de la institución, ¿verdad? Pues la verdad es que sí es un proceso inédito, muy complejo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista logístico, inclusive la lógica misma de la elección, ya verás, ya de hecho se ha circulado algunas imágenes de las boletas, pues las boletas son boletas bien distintas, son boletas con columnas en donde aparecen, por decirte, la boleta para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 4 columnas de 40 de 20 y tantas personas, hombres, mujeres, con unos recuadros arriba, es decir, una lógica bien distinta. Yo coloquialmente he dicho que parece como una especie de examen de Ceneval, ¿no? En la boleta. Tal vez yo soy un poco cínico, consejero, pero ¿cómo me imagino esta elección en la práctica? Pues me imagino a ciertos partidos políticos dándole listas a algunos de sus simpatizantes que vayan a ir a votar, indicándoles pues votar por unas u otras personas y obviamente pues quien tenga más capacidad de movilización territorial
que sabemos que en este momento es Morena y sus aliados, pues van a tener la capacidad de poner a un poder judicial como ellos quieren. No sé si peco de demasiado cinismo, pero no me imagino que pueda ser de otra manera de aquí a la elección del 1 de junio para que una ciudadanía se informe sobre la elección de tal cantidad de puestos para el Poder Judicial. Pues sí, es complejo. Yo lo que te podría decir, nosotros desde el instituto vamos a hacer estamos realizando el mayor esfuerzo posible para que esta elección sea lo más llevadera posible, pero sí el nivel de complejidad hace que la lógica operativa, logística, sea muy distinta al de una elección normal. Ya el papel que los actores jueguen, pues eso es un asunto sobre el que no habré de pronunciarme, pero aún así creo que va a haber, digamos, el esfuerzo que nosotros vamos a tratar de hacer es para evitar el mayor número de confusiones posibles, porque sí es una elección muy compleja. De hecho, esa fue la idea con la cual se hizo el marco geográfico, ¿no? Porque si no hubiéramos hecho un marco geográfico con subdivisiones, híjole, habría sido una cosa todavía más difícil, ¿no? Y si no hiciéramos una boleta, o si no hubiéramos diseñado una boleta como esta que te digo, que con columnas y con recuadros, sería todavía incluso más complejo el ejercicio el día de la jornada electoral. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer una elección lo más llevadera posible, desde el punto de vista logístico, operativo y también de facilitar hasta cierto punto a la ciudadanía al momento en que llegue al centro de votación y pueda emitir su voto. Claro. Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por estar en el octágono. Un gusto, Hernán. Saludos.